Bueno, buen día a todas y todos. La agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy va al estado de Jalisco. Es la gira 637 del sexenio, la 583 por el país en el sexenio, la 75 por el país en este año y la 44 por el estado de Jalisco a lo largo del sexenio. Estará en esos 4 municipios el día de hoy. La agenda del señor presidente, hoy en la mañana tiene como yo les había anunciado ayer, hoy tiene una entrevista con periodistas y colaboradores del periódico Excelsior. Luego inicia la gira por el estado de Jalisco. Ahí estará en la inauguración de una planta que después explico de qué se trata. Luego visita una villa de los niños de un grupo de religiosas coreanas que están en México. Luego comida con motivo de la 26 entrega de la Medalla al Mérito Industrial del Estado de Jalisco, y luego regresa a la Ciudad de México y está arribando a las 7:15 a Los Pinos. Dentro de los eventos, esta inauguración de esta planta es una planta destinada exclusivamente para la exportación. Fabrica ensambles de partes metálicas y plásticas para la industria de la computación y las telecomunicaciones. Esta planta se hizo con una inversión de 257 millones de pesos, es una inversión totalmente privada, genera 500 empleos directos y está destinada solo a las actividades de exportación. Y luego esta villa que va a estar el presidente es brindar hogar y educación primaria y secundaria a niñas y niños en situaciones de extrema pobreza. Los principales apoyos y programas es el alojamiento, pues la alimentación, la educación, recreación y formación de un oficio. Son en el estado de Jalisco, a donde va a ir ahora el presidente, son para niños y terminan con nivel de secundaria y un oficio, y en el caso de Chalco es para 4,000 niñas. Ahora se va a visitar esta villa de los niños y es un financiamiento de esta fundación, y los programas que van a ver ustedes allí ahora, que tiene que ver con agricultura, con pesca, con talleres, ha recibido apoyo de las pymes y los chicos van construyendo sus propios talleres. Este sería la agenda, y antes de las preguntas quisiera plantear 3 temas. Primero, que hoy en el diario oficial de la Federación viene una reforma a la fracción primera del artículo 65 de la Ley General de Educación, en el diario que se publica hoy, y esta transformación es con el objeto de establecer una edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar, y se fija en los 3 años, y a la primaria a los 6 años cumplidos el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. De esta manera, más niños y niñas podrán empezar su educación para ejercer uno de sus derechos fundamentales y empezar el desarrollo de sus facultades a una edad más temprana. Hasta ahora, la edad para ingresar a la primaria era de 6 años cumplidos al 1 de septiembre, y miles de niños nacidos entre septiembre y diciembre perdían 1 año y podían entrar hasta el siguiente ciclo escolar. La Presidencia de la República se congratula por este esfuerzo conjunto realizado con el Congreso, que se traducirá en beneficio de miles y miles de niños mexicanos. De otro lado, el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social indica que para el 15 de junio de este año
los trabajos, los puestos de trabajo registrados como trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ascendieron a 13.582.194 personas. Esto significa un incremento de 496.169 empleos más en lo que va del presente año. Y 1.035.926 más trabajadores registrados que en diciembre del año 2000. En el transcurso de este año, la afiliación de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social ha crecido consecutivamente en las últimas 10 quincenas. Esta es la séptima quincena, esta que termina el 15 de junio, en que se registra un máximo histórico de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y con estos datos es muy posible pensar que al final del año se puedan generar 1 millón de puestos de trabajo. Con relativa certeza podríamos afirmar que es muy posible la generación de 1 millón en base a estos datos. Y la tercera nota es que mañana el señor presidente de la República los invita para que lo acompañen a ver el juego con él. Estarían ustedes, la fuente estará invitada a ver el juego con él, será en el Ávila Camacho, y también vendrán un conjunto de deportistas a ver el juego con el señor presidente. Mañana les ofrezco la lista de quienes estarán con el señor presidente, pero en principio estarían ustedes, que están invitados por el señor presidente, y un grupo de deportistas. ¿Alguna pregunta? ¿Vero? Sí, buenos días. Ayer se rompieron las negociaciones, el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y el Movimiento Magisterial de Oaxaca. Acusaban a la Presidencia de la República de estar orquestando una escalada de violencia con esta ruptura. Lo hace el líder de este movimiento, de esta sección 22. ¿Hacia dónde se encamina? ¿Qué visión tiene ahora a partir de esta ruptura del gobierno federal? Me remito al comunicado de la Secretaría de Gobernación del día de anoche. No tengo nada más que añadir. Aquí está la posición del gobierno en el comunicado de la Secretaría de Gobernación, lo remito a ellos. ¿Alguna otra pregunta? Cristian. Sí, Rubén, gracias, muy buenos días. Pues en este mismo sentido, preguntarte si entonces fracasó la Secretaría de Gobernación en lo que son estas negociaciones y si cabe la posibilidad de, ¿por qué no?, que la Presidencia de la República también entrara a lo que son estas negociaciones en vista de este fracaso de la Secretaría de Gobernación, por una parte. Por otra, ¿qué postura tiene la Presidencia de la República en torno a la propuesta hecha el día de ayer por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de la formulación, la creación de una nueva Constitución para nuestro país? Muchas gracias. Sobre la primera de las preguntas, Cristian, me remito al comunicado. No tengo nada más que añadir, el gobierno no tiene más que añadir a la declaración que hace la Secretaría de Gobernación. Como ustedes saben, desde el día de ayer anuncié que es la Secretaría de Gobernación la que estaría siendo la vocera del gobierno en este caso particular. Y ahí están las respuestas a estas inquietudes. Respecto al otro de sus preguntas, recordaría el texto del discurso del señor presidente del 5 de febrero del 2001, donde, entre otras cosas, leo textual, dice que la prueba irrefutable de que el ordenamiento constitucional ha sido rebasado es el número y frecuencia de su reforma.
Concluyamos entonces en la necesidad reconocida ya por don Venustiano Carranza de crear una nueva arquitectura constitucional capaz de contemplar y de encauzar los cambios que el país requiere y que la ciudadanía ha exigido mediante el sufragio. En este contexto, continúa el presidente en su discurso del 5 de febrero del 2001, la forma más leal de honrar hoy a la Constitución es procediendo a su revisión integral. La revisión de nuestro ordenamiento constitucional la incluí, dice el presidente, como convicción de mi propuesta electoral y la promoví en el periodo de transición. Por sus alcances y contenidos, la reforma de nuestra Carta Magna es un asunto que al final compete al Poder Legislativo. Es ahí donde habría que discutir. Por ello, decía ya en aquel momento, formulo un llamado a todos los actores políticos y los poderes públicos para que reconstruyamos los consensos nacionales en torno a una Constitución renovada. Patricia. Gracias, buenos días. Me gustaría conocer, señor vocero, usted fue vocero del señor Cárdenas, es amigo, tiene cercana relación. Quisiera saber si esto influyó para este nombramiento transeccional que hace el presidente Fox. Usted pesó para, tanto de un lado como del otro, convencer en la necesidad de que esta figura política encabece esta comisión. ¿Cómo finalmente se lograron superar las diferencias políticas entre uno y otro, que fue público y notorio durante muchos años, que eran antagonistas? Y me gustaría saber qué trascendencia tiene esta propuesta del señor Cárdenas de plantear una nueva constitución en el marco de que el gobierno del presidente Vicente Fox tuvo un evidente fracaso en su reforma del Estado que planteó al comienzo y que para ello dio a Porfirio Muñoz Ledo esta responsabilidad que finalmente no se consiguió. Gracias. La discusión de la posibilidad de una reforma a la Constitución o de una nueva Constitución atañe al conjunto de las fuerzas sociales y políticas del país. Y serán a estas estructuras propias del Estado mexicano las que le tocará discutir sobre la conveniencia o no de reformar el texto constitucional o crear una nueva Constitución. Toca entonces a los partidos representados en el Congreso, a las organizaciones de la sociedad civil, hacerse cargo de esta propuesta, y ellos serán los que pueden determinar si procede o no. Ayer, tanto en el discurso del señor presidente como en el discurso del secretario Abascal, se daba cuenta, y del propio ingeniero Cárdenas, de cómo había sido el proceso de su elección. Hubo una consulta y hubo la coincidencia de muchos sectores de la sociedad mexicana, de sectores políticos y de sectores sociales, que el ingeniero Cárdenas cumplía el perfil ideal para encabezar esta comisión. Y sobre la primera pregunta, no tuve nada que ver. Marisa. Gracias, buenos días. ¿Qué lectura se le puede dar el que a final de sexenio se cree esta comisión que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas para unos festejos que son hasta dentro de 6 años, ¿no? O todavía faltan varios años, porque aunque va a haber festejos antes del 2010, ¿no? Pero ¿qué lectura se le puede dar ante esto? Se habla de muchas cosas. ¿Cuál es la postura real de la presidencia? Y por otro lado, en el caso de los maestros, tú en reiteradas ocasiones decías que esto no era un asunto político, que era laboral, pero es muy claro que es asunto político. ¿Cuál es la postura? Sobre la primera de las preguntas, Marisa, es una decisión, el establecimiento de esta comisión es una decisión del Congreso, no es una decisión del Ejecutivo. El Congreso de la República decide establecer esta comisión. De hecho, vamos atrás respecto a
otros países que ya establecieron estas comisiones de celebración del bicentenario, que también en el mismo periodo que nosotros lograron la independencia. Por eso es una comisión nacional y al tiempo una comisión internacional, porque habrá una serie de eventos nacionales y también una serie de eventos que tienen que ver con el conjunto de América Latina, ¿no? Lo que hizo el presidente pues fue promulgar el acuerdo del Congreso y en este acuerdo, como ustedes saben, yo lo leí aquí el viernes pasado, el que encabeza la comisión es el propio presidente de la República, pero él tiene la atribución de designar a alguien en su lugar. Lo más pertinente era esto, porque el presidente de la República deja sus funciones en unos meses, que quedara precisamente alguien convalidado por los diversos actores sociales y que pudiera hacerse responsable también en el próximo sexenio. Porque en otros países ya esta comisión está establecida hace meses. Sí, si tienen estas cosas tienen que hacerse así, pero hay otros países que desde enero o febrero tienen ya establecida esta comisión en América Latina para celebrar su bicentenario. Y hay necesidad de estar en interacción con estas comisiones porque, insisto, habrá las celebraciones nacionales, en nuestro caso además la celebración de los 100 años del inicio de la Revolución, pero habrá una serie de eventos de carácter latinoamericano de todos aquellos países que coinciden también, que celebran en el 2010 el bicentenario de su independencia. Y respecto a la primera de las, de la segunda preguntas, Marisa, ahí está el comunicado de gobernación, esa es la posición del Gobierno de México, lo remito a él. Para eso están las diversas dependencias del gobierno. Quien tiene la vocería para el caso de Oaxaca es la Secretaría de Gobernación, y ayer mismo, una vez que los maestros se levantaron de la mesa, la Secretaría de Gobernación fijó la posición del gobierno. Héctor. Sí, Rubén, solo conocer la posición de la presidencia. A juicio de la presidencia, ¿qué es lo que ha faltado para hacer estas reformas a la Constitución? Desde el sexenio pasado hay la Comisión de la Reforma del Estado, y mesas de trabajo, foros, seminarios. ¿Qué es lo que ha faltado a juicio de la presidencia para avanzar en esto? O sea, cualquier reforma de esa dimensión, de la reforma del Estado, o incluso la posibilidad de establecer un constituyente, no depende de un solo actor, no depende del gobierno, depende del conjunto de la sociedad, de las fuerzas sociales, de las fuerzas políticas, y en ese sentido, pues seguramente lo que ha faltado es la posibilidad de que los diversos actores que tienen que intervenir en un proceso de estas características se pongan de acuerdo. Estamos iniciando un periodo de vida realmente democrática, es muy reciente, y necesitamos toda la sociedad aprender a discutir, aprender a dialogar, aprender a crear consensos. No era esta la tradición en este país, era la tradición de alguien que se imponía, y necesitamos todos aprender y avanzar en la posibilidad del acuerdo, del consenso en bien de la patria. Gracias. Tomando en cuenta la trayectoria reconocida por todos del ingeniero Cárdenas, ¿la responsabilidad que ahora toma es una salida digna para él? No tengo ningún comentario a eso. Puedo decir de manera contundente, como lo dije el viernes, como lo dice el señor presidente en el discurso del día de ayer, que el ingeniero Cárdenas es un luchador por la democracia, es un hombre coherente que lo ha manifestado con su propia vida y que merece el reconocimiento de la sociedad. Gracias, buenos días. Blanquistela Botella de Crónica. Señor, hoy algunas empresas de telecomunicación sacan un desplegado exhortando al gobierno federal a que ya emita los candidatos a la comisión de la COFETEL. Dicen que esto retrasa el avance democrático, el retraso precisamente del envío de los candidatos. ¿Qué les responde a estas empresas? Que en tiempo y forma, de acuerdo a lo que establece la ley, la Presidencia de la República enviará a esos candidatos. En tiempo y forma habremos de hacer el envío. En realidad el tiempo es
después de que el Congreso, la permanente, rechazó unos nombres, no existe en la propia ley un tiempo particular, está abierto el tiempo. ¿Puede ser de aquí a diciembre, a noviembre? El tiempo está abierto, y en su momento habremos de hacer el envío a la permanente. Enviarlo ya, lo más pronto posible, incluso antes de las elecciones. Se va a enviar en el momento en que estén los candidatos que desde el punto de vista de la presidencia tengan los méritos suficientes y al mismo tiempo puedan ser aceptados por la permanente. Que pudiera tener la presidencia no reúnen todos los requisitos. Se está buscando a los candidatos que puedan reunir el perfil y al tiempo puedan ser aceptados por las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso. Roberto. Sí, buenos días, Rubén. ¿No existe temor de parte del gobierno de la República, del presidente Fox, que ahora con el nuevo gobierno, con el cambio del nuevo gobierno, en la entrega-recepción, pues hurguen ellos y encuentren casos de corrupción o casos de tráfico de influencias como en este momento ya están ocurriendo? De ninguna manera, todo es transparente. Vamos a dejar con los libros blancos toda la información para que sea analizada por el nuevo gobierno. En esto va a haber un cambio histórico. Antes se borraba todo, se llevaban todos los documentos. Vamos a dejar todo en las computadoras y todos los informes. Y está ahí una institución como el IFAI para recurrir cualquier información que se requiera. Alfredo. Gracias, señor Aguilar. Independientemente si es posible del comunicado de la Secretaría de Gobernación, ¿sería posible que de viva voz de la Presidencia, a través de su vocería, opinara si existe no existe alguna preocupación, si no tiene preocupación la Presidencia porque se desboquen los ánimos por todo lo que está ocurriendo en Oaxaca el 2 de julio? Ninguna preocupación. Como lo han señalado muchos actores, está garantizado absolutamente el proceso para el 2 de julio. Eduardo. O sea que la presidencia, como dijo ayer el presidente Fox, considera que todo está en calma a pesar de todos estos conflictos. Como lo dijo el presidente Fox, y retomo como lo dijo el ingeniero Cárdenas también, está absolutamente, las instituciones de la República garantizan el proceso electoral en el marco de una sociedad democrática. Es una conquista de la sociedad y seguramente así habrá de ocurrir. En ese sentido, pero ¿no habría un llamado a los maestros para que no boicoteen las elecciones como han anunciado y el día de ayer mismo estuvieron en las oficinas del IFE haciendo un plantón? Ya lo hemos hecho, puedo reiterar el llamado, hacemos un llamado a los profesores para que no dañen a terceros, para que estén presentes en su responsabilidad básica, que es la educación, y que puedan cerrar este año escolar sin que los chicos pierdan el año, sin que dejen de recibir las clases que merecen recibir, y que se sienten a discutir y a dialogar, que respeten la voluntad de los ciudadanos de Oaxaca también, y que asuman con responsabilidad su tarea. Gracias, nos vemos mañana aquí primero y luego en el FUT después.